¿Qué tal, estudiantes de quinto de secundaria? Vamos a resolver la experiencia de aprendizaje integrada número 8 con la actividad número 1 del área de comunicación. En esta actividad número 1, que lleva por título "Leemos un ensayo argumentativo", en esta actividad reflexionaremos sobre la tarea pendiente que tiene la educación peruana por fomentar el respeto al derecho del autor. Esto nos permitirá comprender la oportunidad educativa que se tiene en la educación secundaria para desarrollar en nuestros estudiantes una cultura de respeto a los derechos de autor. Vamos a revisar el texto que vamos a leer. El texto lleva por título "El respeto por los derechos de autor, tarea pendiente de la educación escolar", que se encuentran en nuestros recursos de Mi Aprendizaje. Antes de leer vamos a comentar lo siguiente. Antes de leer el texto vamos a comentar lo siguiente. ¿Qué idea te da el título? ¿Conoces alguna situación relacionada con el título del texto? Nosotros hemos respondido dicha pregunta. Recuerda que tú puedes cambiarlo o modificarlo. A continuación vamos a leer el texto, que lleva por título "Respeto por los derechos de autor, tarea pendiente de la educación escolar". Te recomiendo que leas 2 o 3 veces y resaltes las partes más importantes. Como estás observando en pantalla, nosotros hemos resaltado las partes más importantes que nos van a permitir responder las siguientes preguntas. Recuerda, lee 2 o 3 veces y resalta las partes más importantes. Una vez que has terminado de leer y resaltar las partes más importantes, vamos a responder lo siguiente después de leer. Número 1. ¿Qué tema o temas trata el texto? Número 2. Según el texto, ¿cuáles son los errores en los que incurren los estudiantes durante la etapa escolar al elaborar sus trabajos? Número 3. ¿Cuáles son las recomendaciones que brinda el ensayo? Número 4. Como estudiante, ¿por qué tenemos que respetar los derechos del autor? Nosotros hemos respondido cada pregunta. Recuerda que tú puedes cambiar o modificar las respuestas. Luego analizamos. Hemos leído un ensayo. Ahora veamos cómo se citan las fuentes que ha utilizado el autor. Por ejemplo, qué datos se consideran para mencionar las fuentes del ensayo. Y vamos a tener como referencia el estilo APA. El método que emplea es autor-fecha, que permite al lector encontrar fácilmente referencias en la bibliografía, es decir, siempre que parafrasees un concepto o idea ajena. Debes incluir el nombre del autor y la fecha en la que publicó este contenido, como observamos en este ejemplo. En nuestro ensayo, nosotros hemos considerado algunas fuentes. Recuerda que tú puedes cambiarlo o modificarlo. Luego reconocemos la postura del autor. Después de leer el texto, completamos el siguiente cuadro, que presenta la siguiente estructura. Por ejemplo, ¿cuál es el título del ensayo? ¿Cuál es la opinión del autor? ¿Qué razones da el autor para validar su tesis? Las que se encuentran a favor y las que se encuentran en contra. Y finalmente, ¿cuál es su conclusión? Nosotros hemos completado este cuadro de acuerdo al texto anterior. Recuerda, tú puedes cambiarlo o modificarlo. Y finalmente evaluamos nuestros avances con los siguientes criterios. Obtuve la información del texto sobre los derechos de autor, una tarea pendiente en la educación, y logré identificar el tema y las ideas principales, además de la intención del autor. Lo logré. Deduje el propósito comunicativo y la intención del autor del texto. Lo logré. Relacioné y establecí la relación entre el contenido del texto y el problema a resolver que se presenta en la situación significativa. Lo logré. Identifiqué la postura del autor y sus argumentos. Lo logré. Con esto estamos terminando la actividad número 1 para los estudiantes de quinto de secundaria. Recuerda que esto solo es un ejemplo donde tú puedes cambiar o mejorarlo. Nos estaremos viendo en un próximo video. Muchas gracias.